Lo primero que quiero decirles en esta tarde, cuando la gente pregunta, ¿y por qué pasan estas cosas en el mundo? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hace Dios? Nosotros tenemos que responder una cosa. Dios le ha dado al hombre la administración de todo lo que hay sobre la tierra. El hombre es administrador de todas las cosas que Dios ha dado. El hombre es mayordomo de todas las cosas que Dios le ha dado. Es decir, el hombre, en general, tiene la facultad o tiene las facultades de administrar todo lo que Dios le ha dado. El problema ha sido que el hombre se ha hecho dueño de las cosas que son de Dios. Por eso el hombre hace lo que quiere hoy con las cosas que son de Dios. No se le puede echar la culpa a Dios de las cosas que pasan en el mundo, porque es responsabilidad del hombre las cosas que pasan en el mundo. Fíjense ustedes que cada uno de nuestros actos somos responsables nosotros. Y si somos responsables nosotros, ¿le podemos echar la culpa a Dios? No podemos echarle la culpa a Dios. Entonces el hombre es culpable. ¿Por qué? Porque Dios le ha entregado riquezas, le ha entregado cosas en sus manos, y el hombre hace lo que quiere con eso. Sí, o sea, pensando que nunca va a tener que rendirle cuenta al dueño de las cosas. El hombre es mayordomo, no es dueño. Saben que el hombre vende tierra, compra tierra, vende vivienda, compra vivienda, como si el hombre fuera el dueño de la tierra. En todo caso, el dueño de la tierra, de toda la tierra, es Dios, porque la Biblia dice que de Dios es la tierra y su plenitud, el mar y los cielos y todo lo que en ellos hay es de Dios. El título del mensaje de hoy es Torrentes de Maldad, y se van a dar cuenta por qué tiene este título, Torrentes de Maldad. En estos días he estado hablando precisamente del tema de, anoche inclusive estuvimos hablando del tema de qué son torrentes. Torrentes se podría mostrar también como un alud, como una avalancha, como un tsunami, algo que se viene contra la población o contra las costas, o que se viene encima de las viviendas cuando se desprende la nieve, o cuando se desprende el barro, una luz, o cuando se dice, vieron en las canchas de deporte, cuando hay una avalancha, toda la gente se viene así, una va encima de la otra, porque por el propio peso los de arriba van cayendo sobre los de abajo, entonces van a aplastar. Pero quiero que esta tarde presten atención a lo que voy a hablarles. ¿Sabe por qué? Porque en esta semana, en la escuela de mis hijos, y están en muchas partes tratando de introducir la ideología de género con un disfraz de educación sexual, lo que están haciendo es adoctrinando sexualmente a las personas para que se acepten las cosas que van a venir. Y les voy a comentar ahí. Después les voy a ir leyendo cada uno de los párrafos así, tal cual como estaban escritos. Pero nuestro amado país está cayendo en caos moral y ético, está resbalando por las pendientes de la corrupción de valores. Los torrentes de maldad están golpeando constantemente las costas de nuestros valores para socavarlos como el mar se come poco a poco las costas del continente. Si alguien viajó alguna vez o fue alguna vez aquí cerca nomás, a las costas de Punta Indio, se van a dar cuenta ustedes cómo el mar como el río se fue comiendo las costas, de tal manera que ya se comió hasta el murallón. Va socavando las raíces de los árboles, le va sacando la tierra a los árboles, se descubren las raíces de los árboles y los árboles terminan cayendo. Bueno, los torrentes de maldad
están haciendo esto, así, como una luz, como una avalancha se están viniendo y socavando los valores. Por eso Dios ha plantado a la iglesia como baluarte de la verdad, como el que debe defender y sostener la verdad, la iglesia del Señor. Vos y yo. Si vos y yo, como iglesia, no sostenemos y no defendemos la verdad, no estaremos cumpliendo nunca el plan divino, el plan de Dios. Para eso Dios nos puso. Fíjense ustedes que en el arrebatamiento, dice allí el libro de Segunda de Tesalonicenses, que recién se va a manifestar el anticristo cuando la iglesia sea quitada, o cuando, mejor dicho, cuando el que lo detiene, el que hasta ahora lo detiene, sea quitado del medio. ¿Y quién es el que detiene la manifestación del anticristo? El Espíritu Santo en la iglesia. Sacado de la tierra el Espíritu Santo y la iglesia, no hay nada que lo detenga. La maldad se desarrolla, se desata en todas sus fuerzas. Pero poco a poco va socavando los valores que nuestros padres, que nuestros antepasados nos inculcaron. ¿Por qué? Porque le van pegando en las raíces y van volteando, le va descubriendo las raíces y de esa forma se van cayendo. Pero nosotros, arraigados y cimentados en el amor del Señor y apoyados o puestos sobre la roca que es Cristo, nosotros no caeremos nunca. ¿Amén? No están muy convencidos. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque estamos arraigados y cimentados en la fe que Dios nos ha dado. ¿Amén? Esta fe, si fuera nuestra, ya habríamos caído. Pero esta fe es un don que Dios nos ha dado para que podamos sostenernos, precisamente. El tsunami de la muerte nos golpeó duro a través de la ley de la legalización del aborto, pero tuvo que retroceder, aunque no será por mucho tiempo, porque arremeterá de nuevo. Es decir, esto de la ley del aborto fue una arremetida del enemigo para destruir más vidas. Pero por gracia de Dios que la iglesia se mantuvo en pie, oró, clamó y tuvo que retroceder porque Dios le puso un límite. Pero no es que se va a quedar allí, va a volver a arremeter todo esto. Y debemos estar nuevamente firmes en todo esto. Miren, al imperio de la muerte no le interesan las leyes. Al imperio de la muerte le importa un comino las leyes, las va a pasar por encima. Las está sobrepasando. ¿Y saben qué? A esto hace referencia el libro de Daniel, en el capítulo 7, verso 25. Van a ver ustedes allí, no lo lean, pero anótenlo, 7:25. Y van a ver ustedes que el anticristo, aquel que se manifestará en el tiempo en que la iglesia ya no esté, va a querer mudar, va a querer cambiar los tiempos y va a querer cambiar la ley. Pero eso está sucediendo desde ahora. Fíjense ustedes, ahora a medida que vamos desarrollando el tema, van a darse cuenta de cómo están sobrepasando todas las leyes. Las leyes están escritas, las leyes están puestas, pero las están pasando por encima como si no existieran. Eso no lo hace otro más que una rebelión contra Dios, una rebelión contra las leyes. Las ideologías de género ha infectado hasta la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. La misma organización que defendía o que defendió el matrimonio y la familia, ahora está tratando de imponer leyes que están por encima de los derechos humanos y las constituciones nacionales de cada uno de los países, ¿no? Lo dije en el mensaje, ¿se acuerdan ustedes? En el mensaje llamado Teología Inclusiva. Manipularán, ya lo están haciendo. Van a manipular de tal manera el lenguaje que van a hacerle decir al lenguaje lo que ellos quieren decirle. Vieron que ahora están usando las X, ahora están usando las E, les diputades.
manipularán el lenguaje de tal manera que harán creer que el sexo, hombre, mujer, es una imposición social. O sea, el hombre, varón y mujer, o varón y hembra, como Dios los creó desde el principio, es simplemente una imposición social, es algo que la sociedad ha impuesto. Y escuchen esto, algo que pasó desapercibido, algo que muy poco nos enteramos, pero hay que denunciarlo. En el mes de noviembre del 2017, la ONU puso a votación una ley que consistía en quitar la patria potestad a los padres y el Estado se haría cargo de la educación sexual de los niños y jóvenes. Los padres solo seríamos socios del Estado con decisión restringida. Socios del Estado. O sea que nosotros ya no tendríamos autoridad sobre nuestros hijos. El tema es que no es educación sexual. O sea, el disfraz es educación sexual, pero no es educación sexual. No es educación sexual para que el varón use correctamente su sexualidad con su mujer, o la mujer use correctamente su sexualidad con su marido, o la mujer use correctamente la sexualidad como mujer y el hombre use correctamente su sexualidad como hombre. No, porque eso es educación sexual. Es enseñarles a nuestros hijos cómo ser un verdadero hombre, cómo ser una verdadera mujer y cómo usar responsablemente su sexualidad en el tiempo correcto. Miren ustedes, sino orientación sexual, que no importa si se es varón o mujer, cada uno podría decidir desde pequeño cómo usar libremente y sin impedimento su sexualidad. Eso es terrible, hermanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en el artículo 26, inciso 3, los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Esto está escrito. El Código Civil argentino define a la patria potestad como el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los hijos para su protección y formación integral. Desde la concepción de estos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado. Son leyes escritas que ustedes las pueden encontrar. Ahora bien, en un artículo de la web llamado Info Católica, dice: gracias a Estados Unidos y África, victoria en la ONU del derecho de los padres a educar a sus hijos. Y de ahí extraje algunos párrafos. Un pequeño estado llamado Santa Lucía colaboró con los africanos. Los padres y la familia desempeñan un papel importante en la orientación de los niños, dijo el delegado en la Asamblea General, el delegado de Santa Lucía, ¿no? Santa Lucía alegó que el lenguaje original en la resolución que las Naciones Unidas quería votar, no era adecuado. Creo que la resolución era 26K y ellos con la enmienda hicieron una 26K enmendada. Porque relegaba el papel de los padres al de socios equiparables. Escuchen esto, por favor. Relegaba el papel de los padres al de socios equiparables con los jóvenes, los proveedores de salud y los educadores. Es decir, estaban todos en la misma altura. Y permítanme decirle, los padres tienen autoridad por encima de todas las cosas sobre sus hijos. ¿Qué enseñamos nosotros en la iglesia? Cuando les enseñamos a los padres a orar por sus hijos. No hay una mayor autoridad para orar por los hijos que sus propios padres. Ni yo, ni ninguno, ni siquiera yo como pastor tengo la autoridad para orar por los hijos de alguien como lo tiene un padre o una madre. Eso es autoridad. Porque tienen la patria potestad esos padres sobre sus hijos. ¿Ve?
Yo puedo ayudar a orar, yo puedo ayudarlos en algo, pero jamás puedo reemplazar esa autoridad que tienen los padres. Dice, señaló que el Tratado de la ONU sobre los derechos del niño reconoce los derechos de los padres a dirigir la educación de los hijos. Votaron 174 países. La mayor parte de los países de la Unión Europea y de América Latina, incluidos Uruguay, Argentina, Brasil y Venezuela, votaron en contra del derecho de los padres a decidir la educación moral de sus hijos. ¿Qué les decía yo al principio? Estamos en un declive. Estamos resbalando despacito y nuestro país, si sigue así, va a la ruina. Porque donde socavan la familia, donde socavan la autoridad de los padres, donde socavan lo que es la base de toda sociedad, que es la familia formada por un padre, una madre e hijos, sonaron con la sociedad. Miren, Estados Unidos votó a favor de los padres junto con los países africanos, incluido Egipto, y el pequeño estado de Santa Lucía. El delegado argentino en la ONU, Martín García Moritán, votó en contra de los padres. Delegados, este es un título. Delegados europeos y latinoamericanos estaban frustrados. ¿Frustrados por qué? Porque les salió el tiro como por la culata, como decimos nosotros, ¿no? Los delegados europeos y latinoamericanos, visiblemente frustrados, convocaron a una votación. Miren, convocaron a una votación sobre estas enmiendas, una solicitud que solo se hace en las negociaciones de la ONU cuando hay mucho en juego. Se hace la enmienda es votada a favor. Resulta que los que estaban en contra de esa enmienda llaman otra vez a una votación. ¿Para qué? Para que se vote en contra de esa enmienda. No del original, sino de la enmienda. Entonces, ¿qué sucede? Esto se hace cuando hay muchas cosas en juego. Lo lamentable es que lo que está en juego son nuestras próximas generaciones, son las que están en juego. O sea, nadie puede decidir de afuera cómo van a tratar nuestras propias generaciones. Nadie puede, ni debe. Miren, en la mayoría de los casos, estas delegaciones pueden utilizar las reglas de procedimiento en su beneficio. Esta vez fueron superados por los africanos en 3 resoluciones. Ahora, otro título, expresiones de frustración. Fíjense ustedes. Los delegados de América Latina dijeron que eran muy problemáticos, que en los países africanos eran muy problemáticos. El representante de Canadá dijo que no podemos aceptar esto. Un delegado australiano dijo que estaban extremadamente decepcionados. Un delegado de Noruega fue más transparente y dijo que no podían aceptar la premisa de la enmienda porque los niños deberían decidir libre y autónomamente sobre asuntos relacionados con la salud sexual y reproductiva. Entre eso, la ley del aborto. Un delegado egipcio que habló en nombre de todos los países africanos, excepto Sudáfrica, es decir, habló en todos los países, en nombre de todos los países africanos, excepto Sudáfrica, respondió con la misma transparencia. Nuestra cultura africana respeta los derechos de los padres y Egipto rechaza los intentos de ciertos países de imponer su sistema educativo a otros. Presión de Estados Unidos y de la Santa Sede. Este es otro título. Los Estados Unidos y la Santa Sede hicieron hincapié en el papel de los padres en la educación sexual y rechazaron el aborto como un componente de la salud sexual y reproductiva. Miren ustedes.
Las agencias de la ONU continúan promoviendo la educación sexual integral a través de sus oficinas en todo el mundo. Aunque la Asamblea General lo rechazó el año pasado, la falta de consenso sobre el tema ha frustrado hasta ahora los intentos de legitimar este tipo de educación sexual en la programación de la ONU. Hay una agenda que comenzó en el año 2000, o sea, agenda para este milenio, y entre esos estaban estos temas para ser votados. Ahora bien, hasta ahí todo el artículo que yo no quise cansarlos, así que todo el artículo que fui transcribiendo y algunos mostrándoles lo que hay detrás de esto, ¿no? Pero ¿qué pasó en nuestro país? Nosotros hemos ido pasando mensaje sobre el pastor Hugo Márquez en Neuquén, que realmente tuvo una persecución religiosa muy fuerte, principalmente porque este pastor Hugo Márquez es pastor de la Iglesia Jesús es Rey, pero también hay un colegio privado, un colegio cristiano privado, y allí fueron Agustín Laje y Hugo Márquez, no recuerdo el nombre del otro periodista, y fueron allí y fueron atacados precisamente por las del pañuelo verde. Así que, hermanos, oremos por la persecución que algunos pastores están recibiendo en nuestro país, como el pastor Hugo Márquez en Neuquén y Hugo Sassaroli en Río Cuarto, a quien en Río Cuarto lo declararon persona no grata. Es que nosotros no estamos libres, hermanos, porque la onda expansiva va a alcanzar hasta los pueblos más insignificantes. Va a alcanzar, ya lo está alcanzando. Nosotros venimos diciendo hace tiempo ya que no se llegue a levantar una persecución, porque veremos cuántos cristianos quedan. La corrupción viene como un alud, así como un torrente, como una avalancha, para arrasar todo lo que se encuentra a su paso. Ahora, entrando en la palabra de Dios, quiero mostrarles esto. Veamos la visión espiritual. Anoche estuvimos hablando de esto. Veamos la visión espiritual y el discernimiento que tiene David de la maldad. Vamos al Salmo 18, capítulo 4 y 5. Perdón, al Salmo 18, verso 4 y 5. Es realmente indignante lo que está pasando. Es indignante. Anoche leímos todo el Salmo 18, pero es larguísimo, así que no lo vamos a leer. Pero una vez que lo tienen, me dicen, lo tengo. Bien. Vean ustedes. Cuando abran el Salmo 18, cuando tengan todos el Salmo 18, que está después del 17, luego leen. Página 906, gracias. Página 906 de la Biblia Textual, cuarta edición. ¿Lo encontraron? No me diga que todavía no lo encontraron. Dios mío, vamos a tener que empezar a leer el índice. Fíjense ustedes. David está siendo perseguido por sus enemigos y por Saúl, por el rey Saúl. Y en esa persecución también los amalecitas le arrancan todo, le quitan todo lo que era de ellos, y salen a perseguirlos y los alcanzan y los despojan a los amalecitas y arrasan con todos los amalecitas, no queda ninguno. Así que en todo ese vaivén de cosas, David describe este salmo. Pero fíjense qué hermoso que es el título del salmo. Dice: al director del coro, es decir, está dirigido, David lo escribe y lo dirige al director del coro para ser cantado en el grupo
en el grupo de alabanza. Salmo de David, esclavo de Yahvé. Ah, qué lindo, hermanos. ¿Cuántas veces hemos dicho somos esclavos de Jesucristo? ¿Cierto o no? ¿Sí? Somos esclavos de Jesucristo. Que lo aceptemos o no es otra cosa. Pero que somos esclavos de Jesucristo, no se puede cambiar eso. Ahora, la cuestión es aceptarlo. Dice, el cual habló a Yahvé las palabras de este cántico el día que Yahvé lo libró de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl, o sea, el rey que estaba antes de él. Bueno, ustedes van a ver el Salmo 18 que comienza con un tiempo de alabanza. Van a ver ustedes cómo se siente, cómo David comienza a orar, cómo ve al enemigo, cómo ve al enemigo natural, pero que detrás del enemigo natural hay un enemigo espiritual y él lo está discerniendo. Y eso es lo maravilloso, que nosotros podamos ver que detrás de las personas hay un enemigo espiritual. ¿Sí? Hay un torrente de maldad que nosotros no vemos. Hay un ejército de demonios que está moviendo todo esto precisamente, que es el imperio de la muerte. ¿Sí? Y muerte con M mayúscula, porque es una persona, es una potestad. ¿Sí? Muerte es una potestad. Ahora bien, miren ustedes. Salmo 18, versos 4 y 5. Viene David alabando a Dios, exaltándolo y mostrando cómo Dios, quién es Dios para él, un alto refugio, un castillo fuerte, una roca, un libertador, su escudo, su cuerno de salvación, una alta torre. Y dice en el verso 4, los lazos de la muerte me rodearon. Muerte allí es una potestad. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Le arrebató el poder a la muerte, le arrebató el aguijón a la muerte. Por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque muerte es una potestad de las tinieblas y Jesús lo que hizo fue derrotar a la muerte. Pero David está viendo, de antes de la cruz, está viendo a la muerte como quien está rodeándolo con lazos. Los lazos de la muerte me rodearon. Sentí el espanto de los torrentes de Belial. Ahora hay que prestar atención a lo que es torrentes de Belial. Los torrentes, como les decía, como les explicaba anoche, es en el caso del agua, como en tantas partes en la Biblia habla de las muchas aguas. ¿Se acuerdan cuando les hablábamos de Cantares, que dice las muchas aguas no podrán apagar este amor? Bueno, esas muchas aguas, ni ese amor es aunque se ha usado muchas veces para los matrimonios, para las parejas y eso, pero ese amor no está hablando del amor entre un hombre y una mujer, está hablando del amor entre Cristo y la iglesia. Entonces las muchas aguas no podrán apagar este amor, significa que las muchas aguas de las tinieblas, Satanás, los demonios, viniendo contra ese amor, no podrán apagarlo, porque ese amor no parte del hombre hacia Dios, sino de Dios hacia el hombre. Entonces esas muchas aguas es lo mismo que los torrentes de Belial. Y Belial es corrupción, Belial es depravación, Belial es vileza, Belial es desenfreno, todo eso significa Belial. Dice, sentí el espanto de los torrentes de Belial, es decir, es como ver en el espíritu que un alud, un torrente de maldad, una tormenta negra viene contra la persona, está viniendo contra él. Y un creyente, ¿qué hace ante esa visión que viene? Clama a Dios, porque es la única forma de poder salir de eso. Hay un testimonio, cuenta un testimonio en el tsunami que pasó hace unos años allí en las costas de Asia. Ese tsunami, justamente hubo un pastor con un par de hermanos, estaban en un bote y se venía el tsunami y no
tenía cómo escapar, era imposible escapar de esa ola gigantesca de 20 metros que venía por encima de ellos. Pero él vio, en ese momento, en el espíritu, vio un nubarrón negro, algo negro que venía trayendo esa ola gigantesca que venía hacia él. Entonces él dice que él clamó al Señor y reprendió eso y se abrió. Dice que realmente fue milagroso poder salir de ese, en un bote, salir de ese tsunami, de ese torrente, de esa ola espantosa que venía sobre ellos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes cuando se embraveció el mar, cuando Jesús estaba en la barca? Que se embraveció el mar y los discípulos asustados lo llamaron y él se paró en el puente de la barca y reprendió al mar, reprendió al agua, reprendió a los vientos y le dijo: calla, enmudece. Aun sea en simple agua, no tiene por qué hacerlo callar, no es necesario hacerlo callar. Lo que estábamos viendo precisamente ese torrente, esa tormenta que había, eran demonios, era la maldad que estaba levantándose contra la barca para hundirla, para que no llegaran al otro lado. Porque del otro lado los esperaba un endemoniado, o dos endemoniados para ser liberados. Entonces ustedes dicen, ante una victoria, ante un desafío, ante algo que Dios los está mandando a hacer, que Dios nos manda a hacer, es probable que se levante una tormenta. ¿Sí? Ante eso es probable que se levante una tormenta. Te va a inquietar, pero clama a Dios porque Dios te librará de la tormenta para que tengas victoria. ¿Amén? Después de esa tormenta tendrás victoria. ¿Por qué? No hay victoria si no tienes una batalla. ¿Cierto o no? Ay, qué alivio, dicen algunos. Clama a Dios porque Dios te va a librar de esa tormenta. Fíjense ustedes, los lazos de la muerte me rodearon. Sentí el espanto de los torrentes de Belial. Belial, esta corrupción que está viniendo sobre nuestro país. Está viniendo en el mundo, pero estoy hablando de nuestro país. Esta corrupción, esta ola de corrupción que está viniendo, ¿no? Que ya empezó hace tiempo ya, hace varios años que empezó ya. En realidad venimos de corrupción en corrupción todos los años, todos los tiempos, en todos los tiempos ha habido corrupción en nuestro amado país. El único que puede detenerla, por lo menos hasta que la iglesia se vaya, es nuestro Dios, ¿sí o no? Por eso debemos clamar. Porque no significa que todo esto va a cambiar, pero que se va a detener, Dios lo va a detener hasta que la iglesia se vaya. Para eso Dios nos ha dado una herramienta tan importante como es la oración. Dice, me rodearon las ligaduras del Seol, es decir, las ligaduras del lugar de la muerte. Es decir, que se sintió que esas cuerdas lo atrapaban y lo llevaban a la muerte. Los lazos de la muerte surgieron ante mí. Ustedes imagínense cuando ustedes... Pónganse en el lugar de David y que vaya él caminando y de pronto aparecen ligaduras desde arriba, desde abajo así, que tratan de atraparlo, ¿sí? Que van a atarlo, que no lo van a dejar inmóvil. Dice, los lazos de la muerte, es decir, los lazos de esa potestad que tiene la autoridad de la muerte, surgieron ante mí. Imagínense en cuántas oportunidades David se encontró cara a cara con la muerte. Pero de todas ellas Dios lo libró. Porque todavía tenía un plan y un propósito para cumplir. Permítanme decirles, y luego seguimos. Cuando el diablo, sus demonios, pueden destruir a una persona, pueden destruir una vida, puede destruir a la niñez y puede destruir a la juventud, estará destruyendo un propósito, un destino. Quizás esté destruyendo
al próximo ingeniero, quizás esté destruyendo al próximo científico o al próximo químico que podrá descubrir la solución para una enfermedad. Porque Dios tiene propósito, sea creyente o no, Dios tiene propósito con las personas. Y lo que hace el imperio de la muerte es querer destruir el propósito de Dios. ¿Cuánto más con vos y conmigo? Cuando el diablo siempre va a tratar de destruirte. Siempre va a tratar de destruirte. Porque si te destruye a vos, destruye todo el propósito y el destino profético que hay para tu vida. El destino que Dios ha marcado para vos. Por eso el libro de Efesios dice que Dios preparó obras de antemano para que andemos en ellas. Porque esas obras que Dios ha preparado para nosotros de antemano, para que andemos en ellas, es si nosotros nos colocamos en el centro de su voluntad y decimos: Señor, acá está mi vida, hacé conmigo lo que tengas que hacer, pero quiero estar en el centro de tu voluntad. Esas palabras te abren el camino para que Dios te coloque en las obras que Él quiere. Quizás no lo descubras en un principio, quizás no descubras las cosas que tenés que hacer en el principio, pero en la medida que vas caminando vas entendiendo. Y lo que Dios pone en tu mano, lo que Dios pone cerca tuyo, eso hace. Eso hace. Porque eso es lo que Dios te está mandando a hacer. A veces te va a gustar lo que Dios te manda a hacer, a veces no te va a gustar. Pero eso no significa que no sea la voluntad de Dios. Porque si alguien te hace daño, lo primero que quieres hacer es vengarte, no perdonarlo. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Vengarte o perdonarlo? Perdonar. Entonces, esa es una de las obras que Dios te ha mandado a hacer. Cuando el diablo logra destruir a una persona, logra destruir el destino de esa persona. Logra destruir lo que Dios tenía para esa persona. Gracias a Dios que nosotros estamos guardados por la fe. Estamos guardados por la fe. Porque dijo: esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Esto es lo que vence al mundo. Ahora, que esa fe es nuestra, no, señores, esa fe es un regalo de Dios para nosotros. Entonces, ¿saben qué? Satanás estaba empecinado en querer destruir a David. Porque si destruía a David, destruía la promesa que Dios había hecho con David, el pacto que Dios había hecho con David, y destruía la ascendencia del Señor Jesucristo. Siempre Satanás quiso destruir a la descendencia de Dios. Por eso cuando nosotros estudiamos Génesis, ahí se enojó Juanita. Cuando nosotros estudiamos Génesis, estamos viendo cuántas veces Satanás desde la fundación del mundo, desde el establecimiento de la tierra, pasando por Adán y Eva, pasando por Nimrod, pasando por la torre de Babel, es decir, por Babel, la confusión de lenguas, pasando por los íncubos, siempre Satanás quiso destruir de una manera u otra a la humanidad. O destruirla o pervertirla. Entonces, si Satanás logra pervertir toda la generación, quizás no logre pervertirte a vos, quizás no logre pervertirme a mí, aunque lo va a intentar, pero si puede, logrará pervertir a los nuestros, a nuestras descendencias. Por eso, queridos hermanos, es que si logra pervertir a un cristiano, habrá perdido su destino. ¿Que dejará de ser salvo? No digo que deje de ser salvo. No, eso no es así. Pero que logra pervertir a un cristiano, si logra pervertirlo, ese cristiano habrá perdido el destino. O por lo menos habrá atrasado los planes de Dios. Porque poderoso es Dios para volver a esa persona en arrepentimiento. Pero ¿cuánto tiempo perdió en el camino? Ese cristiano, ¿cuánto tiempo perdió pervertido o pervirtiendo los caminos del Señor? ¿Cuánto tiempo? Yo digo, hermanos,
en mi propia vida, ¿no? Conocí al Señor y desde que conocí al Señor, por la gracia de Dios, he servido al Señor todos estos años, desde hace 21, 22 años, que conocí al Señor y he servido al Señor todo el tiempo. Pero a veces tiemblo de solo pensar que en algún momento me haya desviado del camino, me pudiera haber desviado del camino y haber perdido tiempo en ese transitar. Por eso es mi aliento, hermanos. Nunca permitan que Satanás pervierta el camino de ustedes. Tentaciones vendrán de los paquetes más lindos. Nunca te va a presentar una tentación en un paquete feo. ¿Sí? Siempre te lo va a presentar en un paquete lindo. Pero cuidado. Porque ese paquete, una vez abierto, es como la caja de Pandora. Te puede salir cualquier sorpresa. Y seguramente no va a ser la mejor. Ahora fíjense ustedes. Si Satanás lograba, hermanos, pervertir los caminos de David, que casi lo logra, casi lo logra cuando pecó con Betsabé, casi lo logra, pero por la gracia de Dios, Dios lo trajo de nuevo con cuerdas de amor. Fíjense ustedes, dice, me rodearon las ligaduras del Seol, los lazos de la muerte surgieron ante mí. Pero ¿qué hace? ¿Qué hizo David ante ese torrente de maldad? ¿Se quedó diciendo, yo voy a pelear contra él y lo voy a vencer? No, es imposible, hermanos. Los otros días escuchaba a un hermano que decía, que me contaba, ¿no?, de un predicador al que él conocía, que no voy a dar el nombre, pero que él decía que Satanás, hay un mito, ¿no? Dentro de poco ni los ojos no van a ver, que él decía que este hombre se subía al púlpito y decían que las enfermedades fueran a él, que él las iba, en el nombre de Jesús, las iba a rechazar. Terminó enfermo y muerto. Satanás es, la oscuridad, las fuerzas de la oscuridad son poderosas. El hombre no puede contra eso. De hecho, de ahí salimos nosotros. De la oscuridad salimos porque estábamos muertos en delitos y pecados. Dice en la primera carta de Juan, el mundo yace en el maligno. Está muerto en el maligno. Así que el hombre no puede contra eso. Por eso es que estos torrentes de Belial están ganando batalla y los únicos que nos podemos mantener en pie somos la iglesia, hermanos. Somos la iglesia. Por eso es nuestra inquietud por conocer y entender y predicar la verdad, para que la gente tenga herramientas con que defenderse. Pero ¿qué hizo David? David dice en el verso 6, en mi angustia invoqué a Yahvé, clamé a mi Elohim, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor delante de su presencia llegó a sus oídos. Después pueden leer ustedes cómo Dios movió los cielos y cómo movió las simientes de la tierra, y dice, en una forma metafórica, pero dice cómo Dios salió en defensa de David. Este torrente de maldad va a venir, hermanos. Ahora bien, quiero ir terminando con esto. Como dijo alguien, cuando el predicador dice, quiero ir terminando, no le crean, dice. Pero sí, quiero ir terminando. Dice, por ejemplo, ¿qué hace? Dios manda al Estado a instruir a sus hijos, Dios manda al Estado a instruir a los hijos. No. Dios manda a los padres a instruir a los hijos. Fíjense ustedes cómo Dios manda a los padres a instruir y comunicar valores éticos y morales. Leemos 2 pasajes en Deuteronomio, por favor. Mientras buscan Deuteronomio 4, les comento. En los jardines de infantes, en las primarias, estaba contando una hermana en estos días, que en los jardines de infantes ya están obligando a las maestras a decir todos
para acá o todos para allá, pero no llamarlo ella o él, diferenciar los sexos. Los están obligando a hacer eso. Que, aunque les parezca mentira, creo que en el 2006 salió una ley que obliga a todos los establecimientos a esta orientación sexual integral, en la cual la llaman educación sexual integral. Entonces todos los establecimientos están obligados a eso, a hacer eso. Pero claro, ¿qué pasa con las personas que tienen valores? Porque el que no tiene valores morales o éticos. Ahora, imagínense ustedes una cosa. ¿De dónde brota, por ejemplo, las leyes inmorales? Alguien que establece algo inmoral, ¿le parece que tiene valores? No. Cuando en algunos países ya están avalando, permitiendo la pedofilia, ¿quiénes son los que están impulsando eso? Pedófilos. Si se investigara a los que impulsan a esas leyes perversas, estoy seguro que los que impulsan una ley perversa es un pervertido. Porque una persona con valores cristianos, una persona con valores, aunque no sea cristiano, pero con altos valores morales y éticos, no impulsa algo inmoral y falto de ética. Porque sus propias convicciones no se lo permiten. Pero detrás de cada ley inmoral y falta de ética, hay un inmoral y falto de ética. Entonces están infectando las escuelas, infectando los jardines, con una ideología que va en contra, en rebelión cada vez más evidente contra la ley de Dios y contra las leyes humanas, inclusive, hermanos. Humanamente ya está establecido cómo son las cosas. Deuteronomio 4:9 dice, página 206. Primera recomendación: guárdate a ti mismo y guarda diligentemente tu corazón. ¿Ah? ¿Oyeron? O lo repito. Guárdate a ti mismo y guarda diligentemente tu corazón. No olvides las cosas que vieron tus ojos, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Todo lo moral y lo ético, todos los valores cristianos, es obligación de los padres enseñárselo, inculcárselo a sus hijos. Y como era un tiempo patriarcal, es decir, que el patriarca veía crecer a los hijos, a los nietos, bisnietos, ese patriarca tenía que comunicárselo a sus hijos y comunicárselo a sus nietos y a sus bisnietos y a todas sus generaciones. Era su obligación. No era la obligación de los rabíes, diciendo que en Israel había ancianos, hombres conocedores de la ley. No es obligación, ni puede meterse nadie a educar a mis hijos en cuanto a cómo usar, o mejor dicho, a aceptar cosas que no corresponden en cuanto a lo sexual. Nos es imposible, por convicciones, nos es imposible permitirle a alguien que se meta con mis hijos y en la educación de mis hijos. A lo sumo me tiene que pedir permiso, me tiene que preguntar si puede enseñarle algo. Por ejemplo, cuando tenemos escuela bíblica para los chicos, ¿por qué le enseñamos a los chicos? Porque los padres nos lo ponen en nuestras manos para que nosotros los eduquemos, porque saben que acá lo vamos a educar con principios cristianos, o por lo menos los traen para que coman factura y leche, y tomen leche. Pero por lo menos los traen y hay que enseñarlos.
Entonces, si nosotros enseñamos mal, si Dios a mí me da la responsabilidad y el honor de enseñar al pueblo de Dios, yo tengo que hacerlo con el permiso del pueblo, pero en la dirección de Dios, aunque a veces ofenda al pueblo, o aunque a veces se ofenda a alguien. Pero tengo un padre que es el que me manda a hacerlo. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 9. Dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Yahvé, vuestro Elohim, ordenó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla en posesión, a fin de que temas a Yahvé, tu Elohim, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno, para que tus días sean prolongados. ¿Cree que tus días se prolonguen? Pues teme a Dios. Oye pues, Israel, y cuidarás de hacerlo como te habló Yahvé. Por supuesto, tenemos que entender que esto está dado al pueblo judío, pero hay un principio que nosotros tenemos que establecer aquí, que toda la palabra de Dios nosotros tenemos que enseñársela todo, por lo menos dentro de nuestras posibilidades, enseñársela, inculcársela a nuestros hijos, y si es posible a nuestros nietos, o que nuestros hijos se la inculquen a nuestros nietos. Pero si nosotros no le inculcamos la palabra de Dios a nuestros hijos, ¿cómo nuestros hijos le inculcarán a sus hijos? A menos que por un milagro de Dios esos hijos realmente caminen con el Señor. Dice: como te habló Yahvé, Elohim de tus padres, para que te vaya bien y seas multiplicado en gran manera en la tierra que mana leche y miel. Estas son las ordenanzas y los decretos que manda Adonai a los hijos de Israel en el desierto, después de salir de la tierra de Egipto, y dice: oye Israel, Yahvé, nuestro Elohim, Yahvé uno es. Amarás a Yahvé, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón, y las inculcarás a tus hijos, y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Esto es un mandamiento de Dios. ¿Sí? Tengo otras cosas para comunicarles, pero se va a hacer muy largo. Los hijos son herencia de Dios y un patrimonio que debemos preparar para Él tan fielmente como podamos. Así como dice el Salmo 127, simplemente anótenlo y léanlo en casa. Los hijos que Dios nos ha dado son para que nosotros los preparemos para la vida. ¿Y sobre qué base los vamos a preparar? Sobre las bases de la palabra de Dios, que es la roca más firme sobre la que lo podemos preparar. La palabra de Dios es incorruptible. La palabra de Dios es inquebrantable. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios cielo y tierra va a pasar, porque este cielo y esta tierra van a desaparecer un día, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque la palabra de Dios tiene un nombre, es Jesús. ¿No? Miren lo que dice, y vamos terminando, capítulo 6 de Efesios. Les digo la página, 1341. 6, 1 al 4. Dice:
¿Encontraron? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor. No le dice al Estado que los críe, le dice al Padre. Nosotros estamos obligados a criar a nuestros hijos en amonestación y disciplina del Señor. Es decir, con una conducta tan correcta como le sea posible. Nos es obligatorio a nosotros hacerlo. Allí en el libro de primera de Timoteo y en Tito van a encontrar ustedes que cuando una persona se prepara o es preparada precisamente para cuidar a otros, una de las cosas que Dios le pide o que Pablo le dice a Timoteo y a Tito, que cuando alguien se presente o alguien sea presentado para cuidar de los demás, no tengan hijos acusados de libertinaje o rebeldía. Ahora, ¿por qué? Porque hijos rebeldes o hijos libertinos arruinan el testimonio de los padres. Pero también, si los hijos se comportan de esa manera, puede hablar bastante mal de lo que los padres hicieron sobre los hijos. Entonces, no es responsabilidad de los hijos ser como son, sino responsabilidad de los padres, como se los formó. Cuando llega la mayoría de la edad, si ellos toman malas decisiones, ya no es un problema de los padres, o no es algo que los padres pudieron haber hecho mal, porque no somos perfectos, cometimos muchos errores. Pero dentro de las posibilidades nos es necesario nosotros instruir tan fielmente como nos sea posible a nuestros hijos, corregirlos, educarlos y disciplinarlos cuando es necesario. ¿Sí? Pero no es obligación. No puede meterse el Estado en eso. De eso nos ocupamos nosotros. Y de eso nos seguiremos ocupando nosotros. ¿Amén? Quiero llegar hasta aquí porque tenía más cosas, pero no pensé que se me iba a ir tanto el tiempo. Pero vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios detenga, por lo menos hasta que nos vayamos de esta tierra, detenga esta maldad. ¿Saben qué? Como decía Pablo, estoy puesto en estrecho, dice. Porque me gustaría irme ya con el Señor y estar con Él, basta. No quiero más, nada de esto. Pero por causa de vosotros me gustaría quedarme. Así que no sé qué hacer, dice Pablo. Y en ese caso así me siento yo. Señor, llévame ya, con todo esto, llévame ya. Pero por causa de tanta gente que todavía tiene que conocer la verdad, si es su voluntad, que Dios me permita un buen tiempo todavía hasta que pueda seguir comunicando las verdades que sean necesarias comunicar. Amén. Ponemos de pie y oramos. Y por favor nos unimos en oración y vamos a clamar por esto. Maravilloso Papá, estamos delante de tu preciosa presencia, revelando verdades profundas, verdades que están saliendo a la luz, cosas que están saliendo a la luz, Dios mío, y que lo único que puede detener la mentira es la verdad. ¿Y por qué hay tanta mentira en el mundo? Porque hay ausencia de verdad. Pero aquí está tu iglesia, que es baluarte de la verdad, que es sostén de la verdad, que es columna de la verdad, que sostiene la verdad, que defiende la verdad. Acá está tu iglesia, Señor. Clamamos en tu presencia, Señor, para que en el nombre de Jesús se detenga este alud, este torrente de maldad, este torrente de corrupción que está viniendo sobre nuestro país. Queremos, por lo menos, Señor, tener un país más limpio, libre, un país, Dios mío, que pueda salir adelante, por lo menos, Dios mío, hasta que vos vengas. Clamamos en tu presencia, Señor, para que hombres y mujeres se unan,
Señor, cuánta división que hay en tu iglesia por causa de pensamientos e ideas, pero a la hora de la verdad, Señor, tenemos que unirnos salvando las diferencias. Te rogamos, bendito Dios, que obres en este tiempo y de aquí en adelante de una manera sobrenatural. Queremos ver sobrenaturalmente como David veía, Señor, sobrenaturalmente las cosas. Queremos caminar de forma sobrenatural. Queremos caminar en la sobrenaturalidad tuya, Señor. Poder detener tanta maldad, aunque sea desde nuestro puesto, desde el lugar donde nos pusiste. Poder poner nuestro grano de arena, poder poner nuestro ladrillo, Señor, en esta edificación que estás haciendo, Señor. Poder poner, Dios mío, nuestra vida delante tuyo para detener de alguna forma este torrente de maldad, este alud de las tinieblas, Señor, que viene contra nuestro país, contra la iglesia. Señor, cuántos hermanos van a ser tomados desprevenidos, Señor. Por favor, te rogamos, Señor, que nos ayudes a prevenir a tu iglesia, que nos ayudes, Dios mío, a comunicar a tu iglesia que esté prevenida, porque estos torrentes de maldad van a empujar una y otra vez, van a venir contra las costas, Señor, comiéndose el continente poco a poco, Dios mío, para que los valores caigan, los valores éticos y morales caigan, Señor, y la corrupción sea por encima de todas las cosas. Te ruego, bendito Dios, que obres en las Naciones Unidas, desbaratando toda obra de Satanás, que levantes países, Dios mío, como este pequeño estado insular de Santa Lucía, que lo levantaste para que se oponga, o como los países africanos, los países más pobres, Señor, los países que están en mayor dificultad son los que han defendido, Dios mío, la paternidad, que han defendido la patria potestad. Sea por las razones que sean, pero lo han defendido. Gracias, Señor, porque por lo menos en esta ocasión Estados Unidos se ha opuesto. Gracias, Señor, porque vemos, Dios mío, en el Espíritu cómo vas moviendo las cosas para que sea hecho aquello que tiene que ser. Y clamamos en tu presencia, Dios mío, para que se desbaraten las obras de las tinieblas, para que podamos tener por lo menos, Señor, un respiro, un tiempo más de libertad, un tiempo más, Dios mío, de ejercitar, Señor, o ejercer nuestra paternidad sin ningún problema. Señor, ayúdanos en el nombre dulce de Jesús hasta que vos vengas. Hasta que vos vengas. Asistinos, Señor, para marcar una diferencia, para hacer una diferencia. Quizás, Dios mío, aquí en esta pequeña congregación pareciera que no hacemos mucha diferencia, pero nuestras oraciones están delante tuyo y sin duda delante tuyo una diferencia se va a hacer. Gracias por mis hermanos y mis hermanas que se instruyen para entender y comprender, Dios mío, lo que vos querés y lo que el mundo quiere. Gracias, papá. Gracias por este momento y gracias por aquellos que quizás de una forma u otra van a ser alcanzados o ya están siendo alcanzados por este mensaje, Señor. Fortalece a ese hombre, fortalece a esa mujer que quizás están afligidos por esto, pero para que se puedan mantener firmes en las convicciones. Para que mucho pueblo en este país se mantenga firme en sus convicciones, para que haya valores éticos y morales altísimos, de manera, Dios mío, que las tinieblas sean detenidas, por lo menos hasta que vos vengas. Gracias, maravilloso papá, porque el imperio de la muerte ha retrocedido, aunque volverá a arremeter con todo, Señor. Pero ayúdanos a estar firmes. En el nombre dulce y precioso de Jesús oramos con gratitud en nuestro corazón y bendecimos tu iglesia, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos. Bendecimos inclusive a aquellas personas que, aunque no sean iglesia, Señor, pero tienen valores éticos y morales altos. Los bendecimos y te suplicamos que los fortalezcas aún en esas convicciones, Señor. Gracias, maravilloso papá, en el nombre dulce y precioso de Jesús. Amén y amén.